Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Aquí en Santander hace un poco de frío, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer en esta tarde. Bueno, ya me han presentado, pero repito un poco. Me llamo Manuel Guerra, y trabajo en la Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Vale. Seguro que ya lo saben, pero bueno, lo explico un poquito más en detalle. Nosotros, en la Unidad Central de Investigación Tecnológica, nos encargamos de perseguir todo tipo de delitos que se puedan cometer a través de las nuevas tecnologías. Ya sé que no son tan nuevas, pero bueno, es como se denomina comúnmente. ¿Qué tipo de delitos son estos? Pues bueno, distribución de pornografía infantil a través de Internet, fraudes en las telecomunicaciones, fraudes en general, como puede ser una estafa en la compra de la venta alquiler de un piso, un teléfono móvil, redes sociales, delitos a través de redes sociales, incluso ataques informáticos, seguridad lógica y piratería a través de Internet, es decir, contra la propiedad intelectual e industrial. Todos estos delitos son los que se investigan, por decirlo así, en la Unidad Central de Investigación Tecnológica. Pero concretamente, yo estoy destinado en un departamento que se llama Sección Técnica. Y en la sección técnica, por decirlo así, no realizamos investigaciones al uso. Lo que hacemos es dar un soporte de análisis forense para todo tipo de delitos. Esto lo digo muchísimas veces, pero me gusta repetirlo porque creo que es importante. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, cualquier tipo de delito que pueda existir en el Código Penal español va a tener un componente tecnológico. No solo esos delitos de los que he hablado anteriormente, delitos tecnológicos. Por ejemplo, un delito de tráfico de drogas, a priori, es un delito analógico, una persona que le vende droga a otra persona. No hay nada digital a priori, pero sí que a lo mejor va a haber un teléfono móvil en el que una persona habla con otra para llegar al acuerdo de la venta de la droga, y ahí ese teléfono móvil va a ser una evidencia digital que hay que tratar de forma adecuada para sacarle esa información que puede ser válida en un juicio y presentarla. Y eso no lo hay que hacer de cualquier manera, lo hay que hacer de la forma correcta. Y ese es nuestro trabajo. O, por ejemplo, un homicidio, un asesinato, en el que a lo mejor va a haber una cámara de grabación o otro tipo de elementos tecnológicos que van a guardar pruebas de ese delito. Y eso es nuestro trabajo, del que voy a hablar a continuación. Pero bueno, haciendo un poco retrospectiva, yendo al pasado. Si pensamos hace 10 o 15 años, cómo estaban las cosas aquí en España, pues a lo mejor cuando se hacía una entrada y registro en un domicilio, como mucho, nos podíamos encontrar con un teléfono móvil que lo más tecnológico que tenía era el juego el Snake y poco más, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. O incluso ordenadores. Hace 10 o 15 años solo tienen que pensar qué ordenadores tenían ustedes en su casa hace 10 o 15 años. Si tenían uno, ya era bastante. Por supuesto, pendrives. Pendrives había como mucho de 512 megas de capacidad. Hoy en día eso prácticamente nadie tiene memorias de tan poca capacidad. Y en una empresa, ¿qué nos encontrábamos hace 10 o 15 años cuando llegábamos a una empresa la cual, por ejemplo, se había dedicado a cometer blanqueo de capitales, corrupción? ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Papel. Única y exclusivamente papel. Lo más tecnológico que había ahí era la cafetera. No había nada de tecnología. Vale, pero todo ha cambiado. En pleno siglo XXI, cuando vamos a un domicilio normal y corriente, ¿qué nos vamos a encontrar en ese domicilio? Mínimo nos vamos a encontrar con 5 o 6 teléfonos. El de la madre, el del padre que se le oculta a la madre, el del hijo, el de lo que sea. Móviles estropeados, tablets, ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Evidencias que hay que tratar, porque lógicamente no vamos a saber en cuál está la prueba del delito. Cuando llegamos a un domicilio no nos dice el malo, sí, busca en ese, que en ese está. No, vamos a tener allí un montón de dispositivos y va a haber que discriminar cuál puede tener la información de interés y cuál no. Y eso, a priori, no es nada fácil. Y después, resto de elementos tecnológicos que puede haber en un domicilio. El típico router para conectarse a Internet que tiene Wi-Fi. Un router, como nos lo puede proveer nuestro ISP, no deja de ser un mini ordenador que gestiona la red de Internet. Va a tener Wi-Fi, va a guardar a lo mejor las direcciones MAC,
una serie de información que en un momento dado vamos a tener que quitar, o incluso un NAS. Hace 10 o 15 años era totalmente impensable que alguien pudiera tener un sistema de alta capacidad en almacenamiento en su domicilio. Y hoy tener un NAS en casa pues es algo más o menos normal, tampoco es algo llamativo. Pero claro, y ahora vienen los cacharros tecnológicos. ¿Quién no tiene un reloj, un smartwatch de alta novedad, que se le conecta al iPhone, al Android, etcétera, que si me llega un tuit, algo así, lo veo, que si puedo saber las pulsaciones del corazón tan solo con mirar, etcétera? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién tiene un smartwatch ahora mismo? Que levante la mano. ¿Solo? ¿Alguno más tendrá por ahí? Pues un smartwatch es una evidencia digital. Imaginaros que ahora mismo aparece una persona fallecida y tiene un smartwatch en la mano. Pues a lo mejor podemos saber la hora de fallecimiento tan solo por ver cuando las pulsaciones han dejado de contar. O para saber dónde ha estado una persona. Muchos de ellos tienen GPS. GPS para, por ejemplo, salir a correr y que pueda saber por dónde ha ido la persona corriendo. Si hay que hacer una extracción forense de información de ese dispositivo, pues a lo mejor tenemos que sacar información de un reloj. Esto es más o menos habitual, un reloj. Pero, ¿y la televisión? La Smart TV, el no va más. Yo estoy tranquilamente en mi casa, en el salón de mi casa, y me puedo conectar a Internet. El problema es que esto a lo mejor lleva una webcam arriba, alguien, porque no está suficientemente actualizado el sistema, la ha atacado, la ha activado de forma remota y ha grabado a mí, por ejemplo, un sábado por la noche en el salón de mi casa. A lo mejor lo que yo estaba haciendo un sábado por la noche en el salón de casa no me interesa que los que estáis aquí lo podáis ver. A lo mejor me piden un rescate de dinero. Eso va a ser una evidencia digital que hay que analizar para ver quién la ha vulnerado y quién está tratando de extorsionarme. El refrigerador, el no va más. Tranquilamente estoy en mi casa, tomo leche, tomo los cereales tal y me quedo sin leche. El refrigerador es capaz automáticamente de realizar una compra con la tarjeta bancaria que previamente he guardado y que al día siguiente tenga la compra en casa. Pero ¿qué ocurre si alguien ataca al refrigerador y me roba la tarjeta bancaria que tengo guardada? Habrá que poner una denuncia para poder iniciar la investigación. ¿Y qué es lo que hay que analizar? El refrigerador. Para que veáis un poquito la complicación que nos estamos viendo últimamente con todos los dispositivos tecnológicos conectados a Internet, sin olvidar el espejo inteligente. ¿A quién no le gusta levantarse por la mañana, encender su espejo y que te diga, oh Manu, qué guapo estás hoy? A todo el mundo nos gusta, lógicamente. A mí por lo menos, pero claro, muchos cacharros de estos, pues el diseñador tuvo a bien dejarle una administración remota activada. Por ejemplo, un SSH sin seguridad, o la seguridad que le han dejado es por defecto, el típico admin 1234. Es decir, que cualquier persona que lo sepa se podría conectar al espejo. Cuando antes, hace años, se nos conectaban los servidores, ahora se nos conectan al espejo del cuarto de baño. E imaginaros la que pueden liar si alguien se conecta al espejo de vuestro cuarto de baño. Para que veáis todo lo que se está complicando el tema de la informática forense. Ya no es un disco duro y un pendrive como hace unos años. Ahora es cualquier tipo de dispositivo va a tener ese componente tecnológico. Pero claro, nosotros trabajamos sobre todo en entradas y registros, es decir, ir a domicilios o ir a empresas a sacar la información en caliente, porque de poco vale sacar el disco duro y analizarlo meses después, lo hay que tratar en caliente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una entrada y registro? Es decir, cuando vamos al domicilio de una persona o a una empresa a registrarla, ¿qué creéis que es lo primero que hay que hacer? A ver, por ejemplo, ¿qué crees que es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo? Clonarlo. Antes de clonar. ¿Qué creéis que es lo primero que hay que hacer antes de clonar? Tocar en la puerta. Casi. Efectivamente, hay que entrar. Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a clonar si no hemos entrado en la casa? Pero claro, a lo mejor, si vamos de policías, con el chaleco, con lo que sea, tocamos en la puerta, a lo mejor el malo tiene a bien destruir todo lo que tiene dentro de su casa. A lo mejor tiene a bien, a lo mejor no. No siempre va a ocurrir eso, lógicamente. Pero en función del malo que sea, a lo mejor sí que se le ocurre destruir las pruebas. Entonces hay que entrar de forma
rápida y sigilosa, como se ve en las películas, ahí con fuegos artificiales y todo. Pero bueno, nosotros en realidad tenemos un as en la manga, tenemos un truco. Nosotros, al ser policía judicial, el Estado nos provee de una serie de elementos que nos puedan permitir acceder de forma sencilla a un domicilio de cualquier persona. Esto que no salga de aquí entre vosotros, que aquí entre nosotros. Tenemos una llave maestra, ¿vale? Tenemos una llave maestra que permite, que es compatible con la mayor parte de cerraduras que se instalan en España. Esta llave maestra nos permite acceder a un domicilio aún sin que la persona que está dentro nos abra la puerta. La llave maestra es más o menos así. Pesa unos 20 kilos de hormigón armado y 10 kilos de acero reforzado. Es prácticamente compatible con cualquier cerradura que pueda encontrar en España, ¿vale? Es de marca Ariete, por si no lo vais a dar cuenta. Vale. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis realmente que sí, clonar, hacerle volcado, que si hash, que si tal. Es que si no se entra, y no se entra en condiciones adecuadas, no se ha hecho nada. Os voy a poner un pequeño vídeo. A ver si me podéis activar el audio del... Vale. No, este no era, este para probar el audio. Ahí es una entrada y registro, no se ve muy bien. Están intentando con la llave maestra abrir la puerta. Y claro, los que están dentro tienden a bien no abrir la puerta. Y claro, el compañero tiene que entrar por el agujero de seguridad que tiene en la casa. Por aquí no pueden haber compañero con el casco, con el cinturón, con la pistola, con la defensa, mucho peso lleva encima. Y eso es una entrada y registro real por un tema de tráfico de drogas. Por un tema de tráfico de drogas. Pero claro, ¿qué estaba ocurriendo en esa escena? Aunque no se viera muy bien. Dentro, realmente, pues tenían toda la droga guardada y cada vez que le daban un golpe a la puerta con la llave maestra, estaban quemando la droga que había dentro. Cada segundo que pasaba era un segundo que estaban destruyendo pruebas. Entonces, nuestro trabajo es evitar que puedan destruir ese tipo de pruebas. Esto ocurría en temas de tráfico de drogas, lo que comenté anteriormente. Delitos analógicos, no hay ningún componente digital a priori. Vale, la droga no lleva un NFC para escanearla, no, simplemente un bloque de lo que sea y ya está. Y esto es hace unos años. ¿Pero qué ocurre hoy en día? Hoy en día ocurre que a veces cuando entramos a domicilios nos encontramos con un bonito disco duro dentro de la chimenea. Y a lo mejor estamos en el mes de julio y en el mes de julio en Madrid pues no hace mucho calor, no hace mucho frío como para tener que encender la chimenea. Destrucción de pruebas. Lo mismo que hacían hace unos años con la droga, con lo que sea, ahora nos lo hacen con los discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un disco duro de estos que se mete en la unidad de CD y lógicamente completamente chamuscado, ¿vale? O con los teléfonos móviles. Ahí no se entiende muy bien la imagen, pero eso realmente es una pared que tenía un hueco de respiración y por el conducto de ventilación tiraron un teléfono móvil. Suerte que los compañeros se dieron cuenta que estaba ahí dentro del teléfono móvil, hubo que tirar todo el tabique abajo hasta que apareció el teléfono ahí en la especie de doble fondo eso. Y eso es lo primero que hay que hacer para poder analizar una evidencia. Si no, ¿cómo vamos a analizar una evidencia si ni tan siquiera la encontramos? Esto es lo básico, poder llegar a la evidencia. Que a veces damos por supuesto que esto no tiene mayor trascendencia, pero es lo más importante. Si no tenemos la evidencia, no tenemos nada. Por ciencia infusa no podemos volcar un teléfono móvil de momento. A lo mejor con el Machine Learning y todo esto, pues ya llegaremos, pero de momento no nos da. Vale. Ahora que ya hemos entrado, ya hemos conseguido localizar esa evidencia, ese teléfono móvil, ese pendrive, ese disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer con él? Bueno, pues lo tenemos que tratar, lo que comentaba al principio, tratar de forma adecuada y correcta para poder llegar a aportar esa información a un juez. ¿Qué es nuestro fin? Nuestro único fin es aportar la información a un juez.
No hay más finalidad ni mucho menos. Vale. Por ejemplo, telefonía móvil, que es lo que más se nos puede estar dando ahora mismo. Análisis de teléfonos móviles, la marca que sea, el modelo que sea, me da igual. Lo primero es la adquisición del teléfono móvil. Pero ojo, adquisición no es comprar el teléfono móvil, que esto muchas veces me lo preguntan. A veces estoy en una clase de forense tal y cual y digo, adquisición del disco duro. La gente se cree que es que le compramos el disco duro al malo por 20 eurillos. No. Adquisición es capturar la evidencia. Copiar, clonar, volcar, lo que sea. Eso es cuando estamos hablando en forense, adquirir una evidencia es capturarla, no comprarla, capturarla, ¿vale? ¿Qué ocurre en telefonía móvil? Pues por comodidad, por eficiencia, por eficacia, utilizamos dispositivos automatizados como puede ser el que veis en la pantalla. Es un UFED, una clonadora. Como antiguamente y ahora también había clonadoras de discos duros, esto es una clonadora de teléfonos móviles. Automáticamente conectamos el teléfono móvil que sea, seleccionamos, siguiente, 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 y nos hace una imagen o lo que le pidamos que nos haga de ese teléfono móvil, de esa evidencia digital. Es decir, extraen y parsean. Parsear significa interpretar simplemente, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que estos son máquinas que alguien ha programado para un fin concreto. ¿Qué ocurre si nosotros queremos sacar una información de un teléfono móvil y la máquina no está programada para eso? Pues no podemos, porque si la máquina el siguiente no tiene la opción que nosotros buscamos, pues no vamos a poder sacar esa información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es donde entra el trabajo del analista forense, la artesanía. Aquí no es todo siguiente. Habrá momentos que tendremos que hacer un trabajo artesano. De la misma manera que no es lo mismo un mueble que podamos tener en casa que ha hecho una fábrica de forma automática a un mueble que ha hecho un ebanista tranquilamente con la escofina, etcétera, y tallándolo, lijándolo de forma manual. No va a ser igual ese mueble. Pues en informática ocurre exactamente lo mismo. No es lo mismo un análisis automático, una extracción automatizada de una herramienta que una extracción manual, artesana. La artesana pues va a tener unos toques que no va a tener la automática. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a explicar con un pequeño ejemplo. Vale. En este caso con WhatsApp. Aquí lo que tengo simplemente es un visor de bases de datos SQLite, nada súper tecnológico ni mucho menos. ¿Vale? Vale. Esto simplemente es la base de datos msgstory.db de WhatsApp. Todos los mensajes que mandamos por WhatsApp a diario dentro del teléfono móvil quedan guardados en una base de datos que se llama msgstory.db. Se podría llamar de cualquier otra manera, se llama así. Y esta es la base de datos que las herramientas automatizadas extraen para que el analista después las pueda ver. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos buscar algo en concreto que la herramienta automatizada no nos aporta? Pues tenemos que atacar directamente a la base de datos. Por ejemplo, se nos dio un caso hace un tiempo en el que teníamos que un teléfono móvil había estado enviando WhatsApps que la persona que lo manipulaba pues no estaba cerca del teléfono móvil. Es decir, es como si cojo mi teléfono móvil, lo dejo en esa mesa y dentro de una hora, sin que nadie lo toque, el teléfono empieza a mandar WhatsApps automáticamente. Vale, hoy en día no tiene mayor complicación. A todos nos viene a la cabeza WhatsApp Web. Es decir, que alguien de forma remota, vinculado el WhatsApp Web a este teléfono, haya enviado mensajes. Cuando nos ocurrió esto, había semanas que acababa de salir WhatsApp Web. No estaba muy claro cómo funcionaba, no se sabía muy bien en qué interfería una parte con la otra y nos tocó determinar por qué un teléfono móvil había enviado unos mensajes sin que nadie a priori lo hubiera tocado, ya que su propietario estaba desaparecido. Lo que se hizo fue analizar en profundidad, de forma artesana, esa base de datos hasta que conseguimos llegar a la siguiente conclusión. Si os fijáis aquí, en la columna KID, hay aquí un pequeño detalle. Estoy marcando una celda. Si la seleccionamos, veis que estas tres celdas, la siguiente y la de abajo, empiezan las tres por 3EB0. 3EB0, esa es la clave. Resulta que WhatsApp ha tenido a bien insertar la clave 3EB0 cada vez que alguien envía un mensaje a través de WhatsApp Web y no a través del WhatsApp normal. Es decir, si yo ahora mando un mensaje a través de mi móvil,
no va a aparecer esa key ahí, aparecerá otra aleatoria. Sin embargo, si lo mando desde WhatsApp Web vinculado al teléfono, va a inyectar esa clave directamente en la base de datos dentro del teléfono. Eso ahora lo digo, vale, genial, pues muy chulo, pues perfecto. Claro, pero es que cuando salió WhatsApp Web nadie dijo eso. Hubo que hacer esa tarea de ingeniería inversa para ver qué clave en concreto guardaba WhatsApp Web, que a lo mejor no guarda ninguna, pero por suerte conseguimos identificar la 3EB0, que es la clave concreta que guarda WhatsApp Web. Claro, aquí lo que mucha gente está pensando, WhatsApp se puede manipular. Muchas veces nos preguntan para que digamos, claro, usted dice que aquí la conversación pone esto, pero ¿no podría haber sido manipulada la conversación? Muchísimas veces nos preguntan eso. Sí, realmente manipular una base de datos SQLite como la que estoy mostrando aquí, no voy a decir que es fácil, porque en la realidad no es fácil. Se tienen que dar una serie de condiciones para que se pueda manipular una base de datos, aunque existan noticias que sí, se me ha manipulado una base de datos de WhatsApp, no es fácil. Se tienen que dar unas condiciones. Pero no solo eso. La mera manipulación de una conversación, como por ejemplo la que estáis viendo ahí, va a dejar rastros. Rastros que es el analista quien va a tener que encontrar para decir si una base de datos se ha manipulado o no se ha manipulado. Ejemplo. Yo cuando era pequeño, pues yo en el colegio me daban una libreta y el profesor me apuntaba en todos los folios de la libreta un número, me las numeraba del 1 al 100, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando me daba por empezar a tirar tizas o hacer una guerra de tizas en el cambio de clase y el profesor me pillaba, pues mandaba una nota a mis padres escrito en la libreta que me he portado mal. Eso seguro que lo conocéis todos los que estáis aquí. A mí sí me podía ocurrir arrancar la hoja de la libreta, entonces mis padres ya no se enteraban de que el profesor me había mandado esa nota. Por eso van numeradas. Si mis padres se daban cuenta que yo había arrancado una hoja porque van numeradas, pues doble castigo. En WhatsApp pasa exactamente lo mismo. Si nos vamos aquí a la barrita esta de ID, vemos que van todas numeradas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6... A lo mejor podemos manipular el contenido de un mensaje, pero llegar a inyectar una conversación que no ha existido es realmente complejo, porque son muchísimas variables las que están en juego. Por eso que no es absolutamente sencillo manipular una conversación de WhatsApp. Vale, si habéis quedado con más ganas de saber cómo funciona WhatsApp a bajo nivel, de todas estas detallitos y trucos que guarda WhatsApp que no son de dominio público, el próximo sábado a las 12, ahí en el Salón de Actos, daré un taller técnico de 2 horas únicamente de autopsia a WhatsApp, en el que explicaré todo esto que he comentado ahora, muchísimas más cosas. Por eso que si sois analistas forenses o os interesa este mundo, os recomiendo que vengáis, porque voy a hablar sobre todo de cómo opera WhatsApp y de estos trucos todos. Pero volviendo al origen de la charla. Entrada y registro, tenemos una serie de ordenadores, de dispositivos móviles. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Vamos a pasar a los ordenadores personales. A veces, cuando tenemos que sacar información de un ordenador personal, tan solo necesitamos fotografías, documentos de Word, ofimáticos, vídeos multimedia, etcétera. No necesitamos hacer un análisis de si ha tenido un malware, de cuántas veces ha encendido, de quién lo ha encendido. Por eso que en esos casos, con un simple filtrado de documentos, es más que suficiente. Hay herramientas automatizadas que filtran documentos por extensiones. Eso que parece una simple tontería, muchos de los análisis forenses se pueden solucionar con un simple filtrado de documentos por extensión. Vale, pero claro, ya cuando se complica la cosa, pues hay que hacer un análisis de artefactos. Artefactos, para resumirlo mucho, es simplemente sacar información del sistema. Por ejemplo, a todas las páginas web que ha entrado una persona, cuándo se ha encendido un ordenador, claves del registro, chats, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hacer un análisis de artefactos, por ejemplo, de un ordenador normal y corriente, nos puede llevar a esto, a unos 89.000, por ejemplo, ítems en un solo ordenador. 89.000 documentos, ítems que hay que analizar, que una persona tiene que analizar. Y eso es donde está realmente la complicación. Yo como analista puedo sacar muchísima información, infinita prácticamente. El problema es analizar esa información y discriminar la que vale de la que no vale. Ahí es realmente donde está la complejidad del trabajo. No en sacar información. Información se puede sacar de muchísimas maneras. El problema es analizar
esa información. Y después otro problema, el análisis forense en la nube. Yo ahora mismo tengo en mi ordenador portátil que a lo mejor pensáis que yo puedo tener información confidencial o puedo tener información que a mí me perjudique en ese ordenador portátil. Si os lo lleváis y lo intentáis analizar, a lo mejor os encontráis que no hay nada. ¿Por qué? Porque todo va a estar en la nube. Va a estar en Drive, va a estar en Gmail, por ejemplo, un correo, Facebook las fotos arriba, Twitter todo arriba. En el ordenador no hay nada. Hay un sistema operativo, un navegador y poco más. Y cada vez más nos encontramos con ordenadores con este tipo. Es decir, que es un ordenador básico que tiene un editor de textos, tiene un navegador web y nada más. Toda la información está en la nube. Y acceder a la nube es bastante complejo. Sí que es cierto que la ley de enjuiciamiento criminal en España nos habilita con mandamiento judicial de un juez a acceder a la nube. Pero no es fácil porque hay que realizar una serie de tareas complejas para poder acceder a esos sistemas en la nube, a un Gmail, a un Outlook, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra de las dificultades técnicas a las que nos tenemos que enfrentar cada día. Y después ya las empresas, una empresa. Lo que al principio comentaba que hace 10 años en una empresa había montañas y montañas de papel, ahora no. Ahora hay montañas y montañas de servidores. Servidores en CPDs, en grandes centros de proceso de datos, data center, que eso no es papel, eso son un montón de cajitas con luces que hacen ruido. Y claro, eso a priori parece muy chulo e interesante, pero realmente es muy complicado. Se nos puede ocurrir decir, vale, si tenemos que hacer una entrada y registro, tenemos que hacer una incautación de un servidor, llegamos allí, cinta policial, con cinta policial toda la puerta y aquí no entra ni Dios. Elegante es, queda súper chulo para la foto, pero ocurre que un servidor, un centro de proceso de datos, de poco vale que precintemos la puerta porque dentro va a quedar todo funcionando exactamente. Se va a quedar conectando todo desde... Se puede conectar cualquier persona desde fuera. Es decir, lo que hemos hecho es el ridículo, no otra cosa. Es decir, no podemos llegar y precintar un centro de proceso de datos porque no estamos haciendo nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que remangarse las mangas de la camisa y ponerse en manos a la obra. Primero, determinar la topología de red. ¿Qué es esto de la topología de red? Pues es saber simplemente a dónde va cada cable. Aquí en esta foto lo veis súper chulo. Los cables azules arriba, naranja en medio, amarillo abajo. Genial, claro. Pero es que las cosas no son así. Esta es la realidad. Esto es con lo que nos tenemos que enfrentar todos los días. ¿Quién no ha visto un CPD que tiene los cables totalmente desfundados de un lado para otro? Esto es la realidad. Lo otro es, pues, una foto bonita. Entonces, aquí hay que saber cada cable, dónde está el switch, dónde está el router, dónde está el firewall, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, sin la ayuda de quien lo ha montado, os puedo asegurar que es realmente complicado. Vulnerar la seguridad perimetral y lógica. La seguridad perimetral, bueno, con la llave maestra que os mostré al principio, se puede vulnerar la puerta blindada del CPD, pero la seguridad lógica ya es más complicado. Sí que sistemas cifrados, que si firewall, que etcétera, etcétera, etcétera. Después, los hipervisores que pueden utilizar. Ya no es como antes, que cada servidor tenía un sistema operativo instalado y ya está. Ahora normalmente están virtualizados todos. No es lo mismo a lo mejor un Hyper-V que un Citrix o la marca que sea. No funcionan para nada igual. Y hay que saber cómo funciona cada uno de esos hipervisores para poder sacar la información que realmente nos interesa. Por ejemplo, que no deshabiliten un disco duro virtual y nos quedamos sin información porque alguien simplemente ha pulsado un botón. Esas cosas hay que verlas. El tema de la WAN, Internet. Cuando se llega a un CPD, ¿se desconecta o no se desconecta de Internet? Es un riesgo dejarlo conectado a Internet. Desconectarlo también es un riesgo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después los sistemas de backup. A veces llegamos, sí, no se preocupe, señora gente. Aquí tiene todo lo que usted me está pidiendo. En este backup, en esta cinta de backup, que no existe ya forma humana de poder leerla porque hace 20 años que nadie la ha tocado. Pero aquí tiene. Es inviable. Hay que estas cosas hoy en día ya no se pueden asumir. Es decir, llevarnos una cinta de backup que no existe donde leerla. Hay nuevas que sí, pero habitualmente no hay donde leerla. Son complicaciones que una suma a la otra y al final hace que todo sea muy, muy complicado. Y después el famoso botón rojo. ¿Quién ha oído hablar del botón rojo? Que levante la mano. ¿Quién lo ha visto en la realidad, un botón rojo? Que levante la mano. ¿Quién ha visto en la realidad un botón rojo?
Nadie. Yo tampoco, nunca he visto un botón rojo. A muchas veces salen los medios de comunicación que sí, que tienen un botón rojo, que los malos lo pulsan, explota todo, fuego, llamas, infierno. Yo nunca lo he visto. ¿Qué he visto? Y no pocas veces, sino todas las veces, por sistemas de administración remota. En un centro de procesos de datos, en un data center, no va a estar el administrador de sistemas enfrente al servidor ahí tecleando a 21 grados con el aire acondicionado en la cara y el ruido de los ventiladores. Si alguna vez habéis estado en un data center, no es para nada agradable estar ahí dentro. ¿Dónde estará el administrador de sistemas? Pues estará arriba, en su oficina, en su silla ergonómica, con su teclado con muchas luces, sus 5 pantallas y su máquina de café al lado. Cómodo, en un sitio cómodo. ¿Y cómo se conectará al servidor? Pues se conecta por remoto por la forma que tenga habilitada. Eso sí que hay que tener cuidado. De poco vale que vayamos al data center, lo precintemos súper chulo, precinto policial y tal, si el administrador del sistema está 5 plantas más arriba y nos está eliminando ficheros. Hay que también tener en cuenta esos detallitos. Pero sí que existen, no botones rojos, pero sí medidas de seguridad en cuanto a data center. ¿Qué veis extraño en esa foto? Los conejos no podéis, que ya lo sabéis. ¿El resto que veis de extraño o qué os causaría algo en esa foto? Y tú tampoco, Josep. A ver, ¿quién? La caja, dentro de la caja. Busca la caja, ¿qué hay en la caja? No te quedes en la caja. ¿Qué es esa caja? Bueno, eso es lo que se ve aquí negro. Bueno, no se ve, pero bueno. Lo que se ve negro aquí a la izquierda es una batería de 12 voltios. Una batería que está dentro de esa caja blanca, precisamente. Y en la caja blanca, pues hay esa especie de interruptor. Ese es un pulsador por presión. Es decir, eso estaba tapado con otra tapa. Cuando tan pronto se levanta esa tapa, el circuito se cierra, porque el pulsador levanta, el circuito cierra, y 12 voltios de potencia a las agujas de los discos duros. ¿Qué pasa si le metemos 12 voltios a un disco duro? Pues que el disco duro no va a ir más rápido, ya os lo digo ahora. Pues pasa que fuegos artificiales, es lo que pasa. Bueno, ahí tomamos con un sistema tecnológico puntero, que es un cordel, atamos el pulsador. Entonces, claro, no se levantaba, no se cerraba el circuito y se podía manipular. Esto es real, esto es de un armario rack que tenían para que si alguien iba, abría lo que había, pues premio. Y son tonterías, pero tonterías que te pueden tirar al traste una operación. ¿Vale? Pero claro, lo que decía antes, perdón, la ley nos ayuda, y ahora en serio, no como lo que comentaba antes del ariete. La ley de enjuiciamiento criminal, en la nueva actualización de hace unos años, dice que los administradores de sistemas de una empresa están obligados a colaborar con los juzgados o quien sea para aportar información sobre el sistema, la topología de red y todo eso que comenté anteriormente. Ojo, cuando digo administrador de sistemas, digo persona que trabaja en una empresa. No digo ni dueño del sistema, ni investigado, ni mucho menos. Lógicamente, no se puede obligar a un investigado a declarar en su contra. ¿Vale? Esto es simplemente para los que comúnmente llamamos un administrador de sistemas que trabaja en una empresa y no sabe lo que ocurre en su empresa. ¿Vale? Y después, claro, el administrador de sistemas puede decir, pues no, pues no te lo digo. Vale, pues quedas detenido. Pero quedamos sin la contraseña igual y no podemos entrar. Hay métodos más tradicionales para poder sacar contraseñas de volúmenes cifrados, de file vault, de BitLocker, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es también un poco secreto, pero bueno, es simplemente mirar un poco más allá. A ver si nos estamos poniendo locos a romper un volumen cifrado y resulta que tiene la contraseña puesta en el POSIT en la pantalla. Vale. Esto lo pongo porque es de sobra conocido y no es para nada información que pueda resultaros novedosa, por lo menos, pero es curioso. Vale. En resumen, ¿cuál es la finalidad de toda intervención? Lo que ya os vine adelantando durante estos 30 minutos. Pues convertir datos, en general, fotos, imágenes, base de datos, en evidencias digitales. Se convertirá en evidencia digital cuando el tratamiento sea el correcto. ¿Cómo se consigue ese tratamiento correcto? Dotando a esos datos de una serie de características concretas. 1. Integridad. ¿Qué significa integridad? Significa que no lo he manipulado. Que si aquí pone JJA, yo le presento al juez JJA.
Si lo mismo que intervengo es lo mismo que aporto en sede judicial, integridad. Trazabilidad, saber por dónde ha pasado. Es decir, hoy lo tengo yo, mañana le paso la cadena de custodia a otra persona y pasado a otra persona. Trazabilidad. Y individualizar. Esto simplemente es reseñar inequívocamente cada evidencia. No es lo mismo, por ejemplo, que yo intervengo en un Huawei P9 Elite con número de email tal y número de serie tal, que se interviene en saco de 50 kilos de teléfonos móviles. Un saco que ponga 50 kilos de teléfonos móviles no está individualizado precisamente. Pues es simplemente eso. Realmente no es nada complejo, ni nada súper abstracto, ni extraño. Con esas tres características ya estamos convirtiendo cualquier tipo de dato en una evidencia digital con su respectiva custodia, cadena de custodia. Y ya está. Y además, no digo y, digo además, si le calculamos una firma digital MD5 SHA-1, también le estamos ampliando esa cadena de custodia. Digo además, porque no es obligatorio, esto a lo mejor puede resultar un poco extraño, ya lo explico ahora, no es obligatorio calcular una firma digital para todas las evidencias digitales, ahora ya lo explicaré. Vale. Y sobre todo esto que he explicado sirve para evitar la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué dice esta teoría? Pues algo tan sencillo como que si yo obtengo hoy una prueba y producto de esa prueba he sacado más información, he ampliado la investigación, etcétera, 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 pero resulta que la primera prueba que he obtenido la he obtenido de forma ilícita o de forma irregular o de forma inadecuada y esa prueba es anulable, toda la información que saque a partir de esa prueba también será anulada. Por eso hay que tener en cuenta de tratar las evidencias digitales de forma adecuada desde el minuto cero. De poco vale que a los 3/4 de hora empecemos a tratarla bien. Si la hemos liado, tan pronto la hemos intervenido, todo lo que hagamos de ahí, ya estamos perdiendo el tiempo porque ya está la cadena de custodia estropeada, ya está el árbol envenenado. ¿Vale? ¿Cómo lo evitamos? Volviendo a lo mismo, cadena de custodia, cadena de custodia, cadena de custodia. ¿Cómo? Precintando la evidencia. Cogemos el pendrive y lo metemos en una bolsa. Ya está, sellada, precintada, genial. Trazabilidad de los movimientos, papelito por escrito, yo te lo entrego a ti, tú me lo entregas a mí. Identificación de los custodios, quién es quién y quién es tú y ya está. Simplemente eso, nada del otro mundo. Y sobre todo, precintado correcto de las evidencias digitales. Vale, pregunta. En esa foto, ahí se ve arriba un ordenador negro, unas zapatillas, dos pendrives abajo, dorado y negro. ¿Creéis que están correctamente precintadas esas evidencias digitales? ¿Quién cree que sí, que están bien precintadas? Que levante la mano. ¿Quién cree que sí? Nadie. ¿Quién cree que no, que están mal precintadas, que eso es una chapuza? ¿Y los que no levantan la mano? Son gallegos como yo. Pues somos gallegos y la respuesta es depende. Y diréis, ¿cómo que depende? Pues depende del delito que se esté investigando. No es lo mismo que estas evidencias provengan, por ejemplo, de un robo en interior de vehículo. Es decir, si ese ordenador portátil, esos pendrives, esa lata de cerveza, el paquete de tabaco, las zapatillas y el pantalón vaquero se ha robado dentro de un coche, eso no son evidencias digitales, esos son efectos robados. No hay que precintarlos, no hay que garantizar la cadena de custodia de los datos que contienen. Los datos no son del delincuente, los datos son de la persona a los que se lo han robado. Hay que precintarlo, pero no como si fuera una evidencia digital. Eso es como si fuera cualquier tipo de, como si me roban la televisión en mi casa, un cuadro de mucho dinero, como si me roban el coche. ¿Vale? Depende del delito que se esté persiguiendo, pues habrá que precintar de una manera o precintar de otra. No siempre hay que precintar esa evidencia. Si es digital, sí, pero si es una evidencia normal, un efecto recuperado, no. Eso es un poco complejo de entender, pero bueno, depende de lo que se esté investigando, pues se precintará, no se precintará, etcétera. Vale. Y volviendo a depende de la evidencia que sea. Ahora imaginaros, yo aquí tengo mi teléfono móvil conectado a 3G, 4G, me da igual. Pues resulta que le he liado con el teléfono móvil y vienen los compañeros de policía que andan por ahí patrullando, me ven, me detienen y cogen mi teléfono móvil y lo meten en una bolsa de plástico, como la que hemos visto anteriormente, la rellenan de cinta de policía, lo firman 5 personas, le echan sangre de unicornio, etcétera, etcétera, etcétera. Genial, eso no lo abre nadie. ¿Creéis que realmente está correctamente precintado el teléfono móvil? No.
¿Por qué? Porque el teléfono está encendido, con cobertura. De poco vale que esté metido en una bolsa cerrada, hermética, precintada con sangre de unicornio, si yo desde el ordenador o alguien desde el ordenador se conecta y dice, teléfono robado, borrar todo el contenido. Y queda una bonita piedra intervenida, que no va a valer para nada. Por eso hay que tener en cuenta con esos pequeños detalles. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, se puede desde poner el móvil en modo avión, simplemente menú modo avión, entonces ya no hay riesgo de que se altere la evidencia. Lógicamente, toda la manipulación que se haga sobre una evidencia quedará debidamente detallado por escrito. A tal hora de tal día se procede a poner tal móvil en modo avión. Genial, sin problema. Otra opción es meterla, por ejemplo, dentro de una bolsa de Faraday. De esto como lo que utilizan para robar en supermercados el jamón de patanera para que no suenen las alarmas. Es simplemente una bolsa que en vez de estar hecha con hilo de algodón o de lana o lo que sea, está hecha con hilo metálico. Entonces, cualquier dispositivo que se meta dentro de la bolsa queda sin cobertura porque impide cualquier tipo de radiofrecuencia que pueda entrar o salir. El móvil queda sin cobertura automáticamente. Problema, que si yo meto mi móvil dentro de una bolsa de Faraday ahora mismo, ¿qué ocurre? Que el móvil queda sin cobertura. ¿Y el móvil para qué está diseñado? El móvil está diseñado para tener siempre cobertura. ¿Qué va a hacer? Poner la antena a máxima potencia. ¿Para qué? Para poder obtener cobertura sea como sea. ¿Qué ocurre si se pone la antena a máxima potencia? Que va a consumir más electricidad y más electricidad. Entonces, a lo mejor lo que estamos evitando lo acabamos de empeorar, porque de un móvil que se iba a apagar en 5 horas, a lo mejor se apaga en 45 minutos. Entonces, no da tiempo a llegar a donde tenga que llegar. Solución, por más básica todavía, lo metemos dentro, pero con una batería externa. Ya está, consume batería, pero como lleva un refuerzo de una batería más potente, pues no hay ningún tipo de problema. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque si no tenemos en cuenta ese pequeñito detalle, lo que nos va a pasar es que intervengamos un teléfono y se nos apague. Habrá teléfonos que se puedan apagar, se pueden intervenir y apagar y ya está, no hay ningún tipo de problema. Y los pendrives, ¿qué ocurre con los famosos pendrives? Si ahora mismo tengo un pendrive y lo conecto a un ordenador, un pendrive que es una evidencia digital, y lo conecto a un ordenador portátil o un ordenador sobremesa con Windows 7, Windows XP o Windows 10, me da igual, tan pronto lo conecte, Windows por defecto va a escribir en la unidad extraíble, en la unidad USB. Si Windows escribe en esa unidad, ya estamos alterando un poquito la evidencia digital. Teoría del fruto del árbol envenenado, adiós todo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacerlo, si hay que analizar un pendrive, se analizará, pero se analizará de la forma correcta. ¿Cómo? Pues tan fácil como cuando conectamos el pendrive al ordenador, que ese ordenador esté configurado en solo lectura. Se puede hacer a través de programas o a través de claves de registro de Windows. Vamos a la clave de registro, cambiamos un 0 por un 1 y todo pendrive, toda unidad de USB de almacenamiento masivo que conectemos solo funcionará en modo lectura. Si nosotros intentamos subir una fotografía, si intentamos cambiar el nombre de un fichero, si intentamos hacer lo que sea en el pendrive, no vamos a poder porque no tenemos permiso de escritura, solo de lectura. Si bien es cierto que la mayor parte de sistemas operativos de análisis forense por defecto ya vienen configurados con solo lectura. Todo lo que montemos lo monta en solo lectura. Y después, si queremos, ya nos lo dejará montar en modo escritura también. Pero a veces el ansia nos puede y conectamos un pendrive en un Windows que no debemos y ya está el problema hecho. Lo ideal no es hacerlo así, con software. Lo ideal es hacerlo con hardware. ¿Por qué? Porque a veces, en Windows sobre todo, pensamos, ejecutamos el programa para bloquear la escritura, resulta que el antivirus nos bloquea el programa ese y creemos que tenemos la unidad USB bloqueada contra escritura y no está bloqueada contra escritura. Conectamos el pendrive y vemos el bonito autorun. La hemos liado y hemos tirado al traste una evidencia. ¿Cómo nos evitamos estos problemas? Con bloqueadoras por hardware. Es como la que os muestro ahí en amarillo. Es simplemente un dispositivo que hace de puente entre el ordenador y la unidad que queramos conectar. Y por defecto todo va bloqueado contra escritura. Da igual cómo tengamos el ordenador. No hay posibilidad de manipular esa evidencia. Cuidado con he puesto la foto de la amarilla porque es la más llamativa. Las amarillas muchas veces vienen en modo lectura-escritura. Tienen una especie de pin por detrás que lo puedes manipular y ya queda en solo lectura. Pero a ver si vais a comprar la amarilla porque queda muy chula y también tenéis un problema. Las negras suelen venir siempre bloqueadas contra escritura. Tienen un pin que se mueve, pero bueno, para que no os pase.
Y en resumen, si hemos realizado un tratamiento adecuado de todo lo que se ha comentado hasta ahora, estamos en disposición de llegar ante la autoridad judicial y presentarle unas pruebas que sean totalmente válidas para el procedimiento judicial, que sean tenidas en cuenta y que pueda tomarlas en consideración para emitir una sentencia que sea la que sea, pero en base a unas pruebas que se han tomado de forma correcta. Y esa es nuestra finalidad. La finalidad de cualquier analista forense debe de ser esa: presentar pruebas y análisis de forma objetiva y válidos. Y ya, llegando hasta ahí, ya hemos hecho un camino bastante grande. Y por mi parte, esto ha sido todo. Espero que no os haya aburrido mucho. Y poco más. Ha sido un placer contaros en estos 50 minutos un poco cuál es nuestro trabajo y sobre todo nuestras dificultades y cómo más o menos las vamos subsanando poco a poco. Vale, un placer y muchísimas gracias.